Hola, bienvenidos de vuelta al curso de matemáticas. Hoy toca ver lo que son funciones trigonométricas. Bien, hablemos de las funciones trigonométricas. Tenemos que las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas. A las razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo se les llama funciones o razones trigonométricas. ¿Sale? Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta. Aquí tenemos el valor de A, que está enfrente de alfa es A, el que está enfrente de beta es B, y el que está enfrente de gamma es C, ¿sale? Bien, en el triángulo la hipotenusa es C y los catetos son A y B. Entonces tenemos aquí la hipotenusa, tenemos el cateto y el cateto. Si este es nuestro ángulo de referencia, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. En caso de que este fuera nuestro ángulo de referencia, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces hablemos de las definiciones. Tenemos la definición del seno de un ángulo. El seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Para el coseno del ángulo tenemos lo siguiente, es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, o sea, B entre C, ¿vale? Coseno de alfa es igual a B entre C. Entonces, mucha atención aquí. Siempre va a depender de cuál sea el ángulo que estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando con alfa. El seno va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Por otro lado, la tangente del ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o sea, A entre B, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sale? La cotangente de un ángulo, pues es simplemente la inversa de esto, es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, o sea, B entre A, esa es la cotangente. Para la secante de un ángulo es la opuesta al seno. Para la secante de un ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que la secante de alfa va a ser igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿vale? Para la cosecante de un ángulo tenemos que la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Pues vamos a tener la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces veamos que los catetos se nombran según el ángulo que se utilice. Entonces vamos a usar alfa, cateto opuesto, cateto adyacente. Si vamos a usar beta, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces va a depender cuál es el ángulo que tú estés trabajando. Hablemos de los signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces tenemos el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y aquí tenemos los signos que vamos a ocupar para hacer estas operaciones. De este lado, este es positivo y este es positivo. De este lado, la hipotenusa sería en este caso positiva, el adyacente sería, el opuesto, perdón, el opuesto sería positivo y el adyacente sería negativo. Por este lado, la parte del cateto opuesto sería negativa, la hipotenusa positiva y el cateto adyacente sería negativo. Por este lado, la hipotenusa sería positiva, el cateto opuesto sería negativo y el cateto adyacente sería positivo. Esta es una forma de ver cómo trabajaríamos con estos triángulos rectángulos. Esto te puede servir para tus cursos de física. En física a veces hay que sacar magnitudes con vectores y a veces no sabemos qué valores tienen cada uno de ellos. Entonces simplemente esa imagen que ves aquí te ayuda a determinar cuando tienes ese caso de los vectores, ¿no? Por este lado este va a ser positivo, este va a ser positivo, va a ser positivo. Positivo, positivo, negativo. Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo. Así es como vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, si un triángulo rectángulo se ubica en el plano cartesiano de manera que uno de sus catetos coincida con el eje horizontal, las funciones trigonométricas tendrán un signo dependiendo del cuadrante sobre el cual se encuentren en dicho triángulo. Triángulo 1, triángulo 2, 3 y 4. Entonces, hablando de la representación de cada uno de ellos, si yo tengo la función seno, en el cuadrante 1 va a ser positivo, seno en el cuadrante 2 va a ser positivo, y seno en el cuadrante 3 va a ser negativo, y seno en el cuadrante 4 va a ser negativo. El coseno en el cuadrante 1 es positivo, en el cuadrante 2 es negativo, y en el cuadrante 3 también es negativo, mientras que en el cuadrante 4 es positivo. En el caso de la tangente, cuadrante 1 es positivo, cuadrante 2 es negativo, cuadrante 3 es positivo y cuadrante 4 es negativo.
En el caso de la cotangente, tenemos que la cotangente en el cuadrante 1 es positivo, en el cuadrante 2 es negativo, en el cuadrante 3 es positivo y en el cuadrante 4 es negativo. Para el caso de la secante, tenemos que el cuadrante 1 es positivo, el cuadrante 2 es negativo, el cuadrante 3 es negativo y en el cuadrante 4 es positivo. Para el caso de la cosecante, en el primer cuadrante es positivo, en el segundo es positivo, en el tercero es negativo y en el cuarto es negativo. Entonces, de estas maneras, una vez que tú tengas ubicados tus triángulos rectángulos según el cuadrante, con esta tablita, con que te la aprendas, ya no tienes que estar cambiando signos ni nada. Simplemente haz las operaciones como nos dijo la primera sección. El seno es igual al cateto puesto entre la hipotenusa. El valor que te dé depende del cuadrante. Si te encuentras en el cuadrante 3, nada más ponle el signo menos. Si te encuentras en el cuadrante 4, también pon el signo menos. El chiste es que haga las operaciones como ya las sabes y ya nada más ubícate en el cuadrante, usa esta tablita y te vas a dar cuenta cuál es positivo y cuál es negativo. En caso contrario, coloca los signos de cada cuadrante y con eso también vas a llegar a un resultado según el cuadrante donde estés ubicado. Hablemos de la solución de triángulos rectángulos. Entonces, dados tres datos de un triángulo, si uno de ellos es un lado, encontrar el valor de los datos restantes, ¿no? Entonces, dados tres datos de un triángulo, si uno de ellos es un lado, encontrar el valor de los datos restantes. Así es como se resuelven los triángulos rectángulos. Entonces, para los triángulos rectángulos basta conocer el valor de uno de los lados y algún otro dato, el cual puede ser un ángulo u otro lado. Debido a que el tercer dato siempre está dado, ya que al ser triángulo rectángulo, uno de sus ángulos siempre será de 90 grados. En este caso, este ángulo siempre va a ser de 90 grados. Entonces me pueden dar un lado y un ángulo o incluso dos lados para encontrar lo demás. ¿Sale? Entonces no pasa nada. Entonces cabe destacar que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas son de suma importancia para la resolución de triángulos rectángulos. Por ejemplo, dice en ejemplo 1, en el triángulo ABC, aquí tenemos el triángulo ABC, estos son los ángulos A, B y C, A, B y C. A minúscula, que es el cateto opuesto al ángulo A, vale 12 centímetros, B vale 9 centímetros y me pide resolver el triángulo. Entonces decíamos nosotros, si queríamos resolver un triángulo rectángulo, debemos de conocer al menos un lado y luego ya sea otro lado o un ángulo, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Se proporcionan catetos, entonces para encontrar la hipotenusa se utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar este valor aquí. Y sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, eso que está aquí. Entonces, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Entonces, simplemente sabemos que ahora la hipotenusa va a ser igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. ¿Sale? Entonces, aquí ya nada más sustituimos. ¿Cuánto vale a? A vale 12, ¿cuánto vale b? B vale 9. 12 al cuadrado, 144, 9 al cuadrado, 181. Sumamos esto y me da 225. La raíz de 225 es 15. Entonces ya tenemos cuánto vale la hipotenusa y ahora sí podemos resolver todo el triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, la hipotenusa vale 15 centímetros. ¿Vale? Y bueno, para encontrar los ángulos se utilizan las funciones trigonométricas. En este caso, al tener tres lados, se puede aplicar cualquier función. Entonces, por ejemplo, para el caso del ángulo A se aplica lo siguiente. Seno de A, el valor de A, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, vamos a tener 12 entre 15. ¿Sale? Y bueno, para encontrar el ángulo, acuérdate que es la función inversa. Yo quiero conocer el ángulo, no el seno del ángulo. Con esto, yo conozco el seno del ángulo. Pero bueno, una vez que tengo eso, simplemente esto lo tengo que pasar al otro lado. En tu calculadora debe de aparecer como seno a la menos 1. Pero bueno, tú sabes que eso tiene que ser arcoseno, ¿sale? Arcoseno de 12 entre 15, ¿sale? Y eso nos va a dar aproximadamente 53 grados, ¿sale? Ese va a ser el valor de este ángulo. Va a ser un ángulo de 53 grados. Listo. ¿Sale? Esto hazlo con tu calculadora para no aplicar fallos. Para encontrar el tercer ángulo se tiene la siguiente expresión. Tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, el que sea, la suma otra vez de los ángulos internos de cualquier triángulo debe de ser igual a 180. La suma de los ángulos externos de cualquier triángulo debe ser igual a 360. Entonces, tomando como referencia ese dato, decimos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Entonces tenemos el ángulo A
más el ángulo B más el ángulo C debe de ser igual a 180. Nótese que este de aquí es el ángulo C, ¿sale? En particular, ángulo A más ángulo B es igual a 90 grados. ¿Por qué es igual a 90 grados? Porque aquí tengo 90 grados. ¿Qué me hace falta para que sean 180? Pues que estos dos sumen también 90 grados, ¿sale? Ya que tenemos pues aquí el ángulo de 90, ¿sale? Entonces, el ángulo B va a ser igual a 180 menos 90, que es este que está aquí, menos 53, que es este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, el ángulo B tiene un valor de 37 grados y tenemos ahora sí el triángulo completo resuelto. Vamos al ejemplo número 2. Me dice ahora, el triángulo MNP es igual a 13.14 centímetros, el ángulo P vale 40 grados. Entonces ya me está diciendo que este ángulo vale 40 grados. Este ángulo de aquí no sé cuánto vale, pero el ángulo M yo sé que vale 90 grados. ¿Sale? Y entonces aquí, ¿qué me hace falta? Me hace falta determinar cuánto vale este lado, cuánto vale este lado y cuánto vale este ángulo. Entonces, para encontrar el ángulo N está muy fácil porque ya tengo dos ángulos. 180 menos 90 menos 40 va a ser este ángulo que está aquí. Entonces, 180 menos 90 menos 40 va a ser a 50 grados. Este de aquí vale 50 grados. Listo, ya están todos los ángulos. Ahora me hace falta conocer este lado y este lado. Entonces, para conocer cualquiera de ellos, pues aplicas cualquiera de las funciones que ya conocemos que involucren al cateto opuesto y al cateto adyacente. En este caso vamos a seleccionar el seno, porque aquí tenemos la letra N, ¿sale? Pero ten en cuenta que la hipotenusa ya sabemos cuánto vale. La hipotenusa vale 13.4, ¿sale? Ya está. Bien, ahora simplemente lo que voy a hacer es despejar esta N, este que está viendo, vamos a para acá multiplicando, ¿sale? Ahí está. Seno de N por M, eso va a ser igual a seno de 50 grados por 13.4, que es la hipotenusa. Hacemos la multiplicación y esto es igual a 10.22, ¿sale? Y bueno, ya tendríamos el valor de N. N vale 10.22. Ahora, para encontrar P, otra vez buscamos cualquier función que tenga que ver con esta o simplemente si no quieres usar una función, también puedes aplicar teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras también sale. O busca otra expresión, por ejemplo, coseno. Coseno que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y simplemente despejas el valor de P, esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando y te va a quedar que va a ser el coseno de 50 multiplicado por la variable que tenemos aquí. Y ya ese sería el resultado. La otra es aplicar teorema de Pitágoras y despejar la variable que necesito, en este caso P. Esta va a pasar para acá restando. Y luego esta de aquí, pues bueno, hay que sacar raíz de los dos lados. Y vamos a obtener que esto va a ser simplemente la raíz cuadrada de 13.4 al cuadrado menos 10.22 al cuadrado. Hacemos esta operación, hacemos la resta y sacamos raíz para que obtengamos un valor de P de 8.66 centímetros para este caso. Y con eso ya tendríamos el triángulo resuelto, te digo. Si no quieres ocupar el teorema de Pitágoras, podemos aplicar coseno. Coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, este que estamos dividiendo acá pasa para acá multiplicando. Sería el coseno de 50 grados multiplicado por el valor de M. Eso va a ser P. ¿Sale? Y listo. Tenemos el ejemplo número 3. Dice el triángulo ABC, donde A es igual a 50 centímetros, a 54 centímetros, A es igual a 36 grados 20 minutos. Ese es un ángulo también. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto. Sabemos que la suma de los ángulos internos debe de ser 180, por lo tanto, para determinar el ángulo que me hace falta, pues es simplemente colocar esto. Tenemos que A vale 180, no, A vale 90. Entonces aquí está, en este caso B vale 90. Aquí me dijo que el ángulo A vale 36, no te olvides de eso, ¿no? Entonces, como ordenes aquí no importa, acuérdate que esto tiene que ser la suma de estos tres. Entonces tenemos el ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, menos el ángulo que está aquí, que es el ángulo de A, que es de 36 grados 20 minutos. Hay que sacar este resultado de este ángulo. Entonces, primeramente, hay que expresar a esto de manera decimal para que sea más fácil. ¿Qué hacemos? Tengo 36. Entonces tengo 180 menos 90 menos, aquí tenemos 36. Esto como está en minutos hay que dividirlo entre 60. Y este 20 se va a convertir en 0.33333 hasta aquí grados. ¿Sale? Entonces ahora vamos a tener
180 menos 90 me da 90. Menos 36,33. Y esto va a ser igual a 53,666666. Y así nos vamos, ¿no? Ahora, este que está en grados hay que pasarlo a minutos. Este que está aquí, este que está aquí. Simplemente después del punto decimal, esto lo multiplico por 60 y eso va a ser 40,002 minutos. Por lo tanto, el ángulo en B vale 53 grados 40 minutos. ¿Sale? Ahí está. Este es el valor de este ángulo. Entonces, ¿cómo hicimos esto? Primero pasamos este de minutos a su forma decimal dividiendo entre 60. Ahora, decimos ya esta operación, hacíamos esta resta, me queda 90, restábamos este valor y me queda 53,66, pero no puedo dejar esto. Esto que está aquí después del punto hay que pasarlo a minutos, simplemente multiplicando por 60, y ya con eso me quedan 53 grados 40 minutos. Listo, ya tengo todos los ángulos. Ahora, pues podemos hallar lo que nos haga falta, ¿sale? Por ejemplo, yo no tengo el valor del cateto adyacente ni tampoco tengo el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, tengo que poner una función que involucre a esta y cualquiera de estas dos. En este caso tenemos la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora ya tengo este ángulo. Simplemente lo que voy a hacer es pasar esta para acá multiplicando y vamos a tener que B, en este caso, como B la que no conozco, esta de aquí pasa para acá multiplicando y esta de aquí pasa para acá dividiendo. Y tenemos que B es igual a A entre tangente de A y eso va a ser igual a 54 centímetros entre la tangente de 30 grados 20 segundos, ¿sale? Y esto va a ser igual simplemente a 54 centímetros entre el resultado de esto, que es 0,7354. Divido esta entre esta y vamos a tener que B vale 73,4294 centímetros. Ya tengo cuánto vale B, ya tengo cuánto vale A. Si yo no quiero usar más funciones trigonométricas, puedo aplicar teorema de Pitágoras para encontrar el valor de C. Y bueno, ahí está. Simplemente despejamos la variable, ya no hay que despejarla, simplemente pasamos aquí a sacar raíz de los dos lados y obtenemos que C es igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sale? La raíz de A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos valores, hacemos las operaciones correspondientes, sacamos raíz y C tiene un valor de 91,1475 centímetros y con eso tendríamos el problema resuelto, ¿vale? De eso se trata, resolver triángulos rectángulos, encontrar todos los ángulos y todos los lados. Es como resuelves un triángulo. ¿Sale? Tenemos aquí algo, un problemita un poquito diferente. Dice, se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de este tipo de problemas, ¿no? Aplicados a un problemita. El ejemplo número uno me dice lo siguiente. Se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio es de 46 grados 23 minutos, encuentra la altura del edificio. Lo primero que tenemos que hacer aquí es imaginarnos la imagen, hacer un esquema de qué estamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo, ¿sale? En este caso dice, se sitúa un punto a 20 metros de un edificio. Entonces, yo voy a dibujar mi edificio, como sea, o un rectangulito aquí, no pasa nada. A 20 metros se encuentra un punto, coloco mi punto, ¿sale? Si el ángulo de elevación al punto más alto del edificio, ángulo de elevación, ¿cómo representamos un ángulo de elevación? O sea, ¿cómo sé cómo va? Primero sitúa ese punto que se encuentra a 20 metros. Ahora, el ángulo se va a ir abriendo de aquí para acá. Acuérdate que lleva este sentido. Desde 0 grados hasta 180 grados hasta que da la vuelta completa a 360 grados. ¿Sale? Entonces, este que está aquí se va a abrir aquí en esta forma en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Vamos a abrir ese ángulo de aquí para acá. Pues vamos a abrir ese ángulo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y aquí va a formar un ángulo de 46 grados 23 minutos. Ahí está, lo abrimos de aquí para acá, ¿sale? Pues ahora, encuentra la altura del edificio. Y esto, como ya dibujé mi rectangulito, que era mi edificio, y ya tengo más o menos cuánto vale el cateto adyacente, porque aquí son 20 metros, tengo un lado y un ángulo. Entonces, ya con esto podría determinar cuánto vale la altura. Acuérdate, la definición me decía que conociera un ángulo y un lado, y más o menos con eso era suficiente para resolver ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque aquí en automático ya tengo que este es un ángulo de 90 grados. Entonces tengo tres datos y con tres datos es más que suficiente para encontrar estos valores. Entonces, ¿qué tengo que encontrar aquí?
cuánto vale el cateto adyacente de este ángulo. Entonces hay que buscar una función que me relacione al cateto adyacente, ¿sale? Pero bueno, tampoco tengo la hipotenusa. Pero si te das cuenta, tengo aquí una función que sí me relaciona estas dos. Y esta es la tangente. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y simplemente haciendo los despejes puedo encontrar cuánto es la altura. ¿Sale? Entonces, para hallar la altura del edificio se utiliza la función tangente, ya que se tiene como datos un ángulo y el cateto adyacente a este. Y la altura representa el cateto opuesto al ángulo dado. Entonces, tangente de 46 grados 23 minutos es igual a entre B, o sea, esta entre esta. Y esto va a ser igual a H entre 20 metros, ¿sale? Ahora, esta que está dividiendo pasa de este lado multiplicando. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 20 metros que multiplica la tangente de 46 grados 23 minutos. Y esto va a ser igual a 20 que multiplica 1.04. Haciendo la multiplicación tenemos que esto es 20.9898. Ojo, en el examen puede venir este resultado o puede venir el resultado redondeado. Esto prácticamente es 21 metros. Por eso es que ponemos que esto es igual a aproximadamente 21 metros. ¿Sale? Y ya está. Esa es la altura que tiene mi edificio. Entonces, lo más difícil de esta parte es imaginarse el dibujo, pero bueno, empieza a leer, dibujas tu edificio y dice a 20 metros un punto, entonces deslizas por acá 20 metros, ya está. Y luego tiene un ángulo de elevación, entonces la elevación se va levantando hasta que llega a 46 grados 23 minutos. Una vez que tengas tu triangulito, lo demás ya se resuelve solo. Y ahí está bueno el resultado para este problema, ¿sale? 21 metros. El ejemplo número 2 me dice lo siguiente. Dice, en la construcción de una carretera se encuentra una montaña de 250 metros de altura y a través de ella se construirá un túnel. La punta de la montaña se observa bajo un ángulo de 48 grados 30 minutos desde un punto P en un extremo de la montaña. Y abajo, bueno, y abajo hay un ángulo de 38 grados desde el otro extremo. ¿Cuál será la longitud del túnel? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos la figura, o sea, hacer un esquema de la figura. Entonces me pide determinar cuánto es la profundidad del túnel. Estamos hablando de una montaña que está aquí y me piden saber la profundidad, esto que está aquí. Entonces, ¿cuál será la longitud del túnel? Y aparte me da unos datos bien importantes. Me dice, en la construcción de una carretera se encuentra una montaña de 250 metros de altura. O sea, de aquí para acá son 250. Ya está. Bueno, la punta de la montaña se observa bajo un ángulo de 48 grados 30 minutos. O sea, vamos a plantear un ángulo aquí de 48 grados 30 minutos. Este que está aquí. Listo. Desde un punto P. Entonces aquí está el punto P. ¿Sale? En un extremo de la montaña. Cuando me dice que en un extremo de la montaña es un lado. Entonces ya me estoy imaginando aquí. Parto la montaña a la mitad, abro un ángulo, ya sea de este lado o de este lado, no tiene que ser forzosamente de este lado, tú puedes poner P de este lado y no pasa nada, ¿no? Aquí se puso P de este lado y se abre el ángulo, ¿no? Ya está, de 48 grados 30 minutos, ¿sale? Bueno, y bajo el ángulo de 38 grados desde el otro extremo, entonces voy a tener un ángulo de este lado de 48, 30 y aquí voy a tener uno de 38. Entonces no pasa nada si pongo este aquí y este acá, es exactamente lo mismo, ¿sale? Y me pide determinar cuál es la longitud de del túnel. Entonces, como verás, tiene dos triángulos rectángulos. Necesito conocer el cateto adyacente de este y el cateto adyacente de este para poder determinar la suma de ellos y con eso encontrar la profundidad que va a tener el túnel, ¿sale? Entonces, la longitud del túnel está determinada por A más B, o sea, este es A y este es B, entonces hay que sumar este más este para que me dé el total de la profundidad del túnel. Entonces, vamos a resolver cada uno de los triángulos para resolver esta parte de aquí, para conocer los catetos adyacentes y con eso, pues, saber la profundidad del túnel. Bueno, para obtener A se utiliza el triángulo PRT, ¿sale? Ya está. Tú puedes poner el nombre que tú quieras, entiendo que en este caso es PRT, ¿sale? Por lo que decía el problema. Y se aplica la función tangente. Acuérdate que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sale? Pues vamos a tener que la tangente de 48 grados 30 minutos va a ser igual a, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 250. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale A. Acuérdate, esto es A. Tengo ese único valor, ya está. Ahora, para conocer cuánto vale A, este que está dividiendo pasa para acá multiplicando y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo.
Y tenemos que son 250 metros entre la tangente de 48 grados 30 minutos. Esto va a ser igual a 250 entre 1.13 y eso me va a dar un valor de 221.19. Ya tengo cuánto vale A, ya la rifé aquí. Ahora vamos a trabajar con el otro lado. Para obtener B se utiliza un triángulo QRT. En este caso yo puse un punto Q, aquí es R y este sigue siendo T, ¿sale? Y se aplica la función tangente de nueva forma. ¿Por qué? Porque conozco este lado y conozco este lado. ¿Por qué conozco este lado? Porque este lado es B, ¿sale? Entonces tangente de 38 grados va a ser igual a 250 entre B. Esta B que está dividiendo pasa multiplicando y ese que está multiplicando pasa para acá dividiendo de esta forma. B es igual a 250 metros entre tangente de 38 grados. Esto va a ser igual a 250 entre 0.78. Haciendo la división tenemos que B vale 320.02 metros. ¿Sale? Ahora ya tengo cuánto vale B y cuánto vale A. Simplemente lo que tengo que hacer es sumarlos. La profundidad del túnel es 221.19 más 320.2, que va a ser igual a 541.21 metros. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en la siguiente clase.